mi esperanza está en tu presencia, God. He podido probar ese dulce amor, mi corazón liberó y mi vergüenza cubrió. Vamos a leer únicamente un versículo, pero vamos a estar reflexionando en todo el capítulo 2. Nehemías 2:18 dice la palabra de Dios: entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Padre bendito, gracias una vez más por tu palabra. Te pido, Señor, de que llenes mi boca, mis pensamientos, Señor, de tu palabra, y que sea tu palabra, Señor, que una vez más pueda vivificar nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos. Quiero hablar sobre ese tema, sobre esa palabra que dice: levantémonos y edifiquemos. Cuando llegamos aquí a Nehemías, estamos hablando de uno de los grandes líderes que ha tenido en lo que es la palabra de Dios, en lo que es el Antiguo Testamento. Nehemías fue el líder que Dios usó para ir a levantar los muros cuando el pueblo de Israel estaba siendo víctima de robos, estaba siendo víctimas de ladrones, de cuánta cosa que venía y los dejaba siempre en cero. Entonces fue Nehemías quien Dios levantó para levantar los muros de Jerusalén. En aquel tiempo era muy importante los muros. Habían muros que se llegaban a convertir hasta en murallas. Por ejemplo, ustedes recordarán las murallas de Jericó. Entonces eran muros extremadamente grandes y altos. Eso impedía que los ladrones se robaran las esposas, el ganado, todo lo que ellos habían cosechado. Entonces eso impedía. Entonces marcaba un límite de malhechores. Entonces también en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual, también nosotros necesitamos poner ciertos muros para evitar que el enemigo venga a robarnos, porque puede hacer de que nosotros hayamos alcanzado algo, pero si tenemos nuestra vida que viene a representar como una ciudad, si nuestra vida está sin muro, entonces va a ser fácilmente vulnerable a que una vez más el enemigo pueda robar. Y de esa manera, ¿qué es lo que se hace? Es que se va posponiendo la bendición de Dios, se va postergando la bendición de Dios para nuestras vidas. Y es ahí donde, si nosotros no identificamos en qué áreas estamos fallando, en qué áreas nuestro muro se está yendo al suelo, si nosotros no identificamos, entonces pueden pasar los años y al final puede venir una depresión, puede venir un desaliento, un desánimo, una desesperanza, perder la fe, y nos podemos hasta quedar. ¿Por qué? Porque podemos ver que lo que estamos recibiendo no es de nuestro agrado, pero realmente tampoco es del agrado de Dios, porque la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien. Además, Él ya hizo todo en la cruz del Calvario. Entonces, hay ciertas áreas que yo debo de identificarlas en mi propia vida. Y como alguien dijo, tomar el toro por los cuernos. Aunque duela, muchas veces yo debo de aceptar el querer desligarme o desprenderme de algo, de que lo que está haciendo está dejando mi vida sin ese muro, sin esa protección, sin esa salvación. Entonces, en primer lugar,
el pueblo de Israel había caído en esta situación de que no tenía muro por causa de la desobediencia a Dios, por causa de ellos desobedecer a Dios. Es la causa principal. Ellos una y otra vez eran desobedientes. Además de eso, ellos habían descuidado los muros y ya se habían acostumbrado a vivir sin muros. Ya se habían acostumbrado. Como vemos allá afuera, mucha gente que ya está acostumbrada a vivir una vida sin ponerle un límite, sin poner frenos en su vida. También tenían en poco el valor de los muros. Es por eso que ellos hacían por dónde. Entonces, también en nuestras vidas, si nosotros no le damos al pecado realmente, que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y no le damos al pecado el valor que realmente tiene el pecado, entonces no vamos a prestar atención. ¿Y qué es lo que va a hacer eso? Nos va a dejar una vez más vulnerables. Entonces, pero después de algún tiempo, dice de que se levantó Nehemías. Y obviamente cuando Nehemías se levantó, vea lo que dice en el versículo 19 del capítulo 2, dice: pero cuando lo oyeron Sanballat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Entonces cuando Nehemías estaba a punto de levantar los muros, vinieron dos enemigos que se llamaban Sanballat y Tobías. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de identificar nuestros enemigos para mantener esos muros. Debemos de identificar los enemigos de las finanzas, los enemigos del matrimonio, los enemigos de mi vida espiritual. Y no los voy a identificar únicamente como para felicitarlos: estás haciendo un muy buen trabajo. No, debo de identificarlos para tomar medidas en el punto. ¿Por qué? Porque el pecado, aunque sea agradable temporalmente, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Aunque el pecado sea agradable, como la Biblia dice en Proverbios, de que es sabroso, que es un manjar, pero que su fin es fin de muerte. Entonces, de la misma manera, yo debo de identificarlo y tomar medidas también, aunque duela. Un día de esto hablaba con un compañero de trabajo y le digo: a ver cuándo nos visita en la iglesia, le digo. Yo quisiera, le digo. Me dijo: pero fíjate que tengo tantas cualidades que no las puedo dejar. Tengo tantas virtudes que no las puedo dejar, me dijo. Entonces, pues por lo menos fue sincero. Pero hay muchos de que aún estando siendo simpatizantes del evangelio, tienen ciertos pecados que ellos ya lo ven como virtudes. Tengo ciertas virtudes, como por ejemplo el machismo, el celos, el feminismo. Tengo ciertas virtudes extraordinarias que no las puedo dejar. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? La misma persona está quitando los muros, está, en otras palabras, abriendo un camino para que venga Satanás, que Satanás opera por medio del pecado, por medio del odio. Entonces, y es ahí donde Satanás entra, como lo que dice la palabra en Apocalipsis, que dice que es el Apolión, uno de los nombres de Satanás. Y quiere decir el destructor, el devastador, el que arrasa y no deja nada. Ese es Satanás. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Eso le abre una puerta al destructor y deja mi vida vulnerable una vez más al robo. Entonces, de la misma manera, en un ejemplo, en las finanzas,
pueden venir, debemos de identificar los enemigos. Muchas veces esos enemigos tienen que ver con, por ejemplo, no obedecer la palabra de Dios cuando habla con respecto a lo que se debe hacer, cuando uno recibe, sacar el 10%, las ofrendas, el ser dadivoso, el compartir. Entonces todo eso, ¿qué es lo que hace? Aunque venga la palabra, si yo me cierro y hago como el pueblo de Israel, que no soy obediente a su palabra, entonces las consecuencias vienen. Fue lo que dijo en Deuteronomio capítulo 28. Si desobedecieres, dice, todas estas cosas vendrán y te alcanzarán. De la misma manera también, cuando yo no identifico, otro ejemplo, por ejemplo en el matrimonio. En el matrimonio tenemos los enemigos de lo que es la frialdad, la rutina, el enojo, el darle prioridad a otras cosas, los celos, el feminismo, el machismo. Entonces, si nosotros toleramos y vemos esos pecados, pero no los tomamos de los cuernos, entonces ¿qué es lo que va a hacer eso? De que abre la puerta para que el enemigo entre. Entonces, y la persona llega a un punto donde se desinfla totalmente, donde ya no avanza. ¿Por qué? Porque el pecado viene a ser como la lepra, que va comiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Entonces la persona se empieza a quedar. Recuerda que la lepra empezaba poco a poco. Es como un cáncer, de que va comiendo un lado, después come otros órganos, al punto que viene y la persona está totalmente muerta. Entonces el pecado empieza, número uno, a matar la pasión, a matar la fe, pero la persona sigue. Después mata el amor a Dios y ahí viene la apatía, pero la persona sigue. Después mata el amor a leer la palabra de Dios. Ahí está, pero la persona sí. O sea, empieza a matar el deseo de congregarse. Ya por último, ya no hay sensibilidad al Espíritu Santo, ni estando aquí, ni estando en ningún lugar. Entonces, y la persona llega a un punto donde ya no quiere saber de iglesia. ¿Por qué? Porque toleró el pecado y el pecado lo empezó a minar y a minar y a minar. Y luego ya después vienen las consecuencias graves, catastróficas, porque es lo que Satanás vino a hacer: matar, hurtar y destruir. Lo mismo es en el área del ministerio espiritualmente. Por ejemplo, la persona empieza a sentir apatía, ya no quiere ir a la iglesia, no quiere servir en nada, empieza a hacer las cosas de mala gana. Entonces empieza poco a poco. Entonces, ¿qué es lo que debo de hacer? Debo de identificar el enemigo. Identifíquele, pero no lo identifique únicamente como una virtud. No. Identifíquelo, pero realmente para tomar medidas en el asunto. Si usted está en su casa y ve que hay una fuga en el baño, en el lavamano o en el garage, donde quiera que esté la fuga, usted la identifica y va y lo remienda o lo repara. Entonces, de la misma manera, nosotros debemos de reparar esas áreas en nuestra vida. Nosotros somos los responsables. ¿Por qué? Si lo hacemos en algo terrenal, en algo que pronto se va a terminar, ¿cuánto más debemos de hacerlo con las cosas espirituales? Tanto que esto se trata de nuestra salvación y de nuestra vida eterna. Cuánto más que de esto se trata, de dónde voy a pasar por los siglos de los siglos mi vida. Entonces, ¿por qué no? Si lo hacemos con cosas temporales, ¿cuánto más debemos de hacerlo por las cosas eternas? Entonces, vale la pena reparar ciertas áreas de mi vida. Número 2, debo identificar la voz del enemigo, porque dice de que ellos hicieron escarnio. Vea lo que dice siempre en Nehemías capítulo 4 versículo 1. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio. ¿Qué hizo? Escarnio. Esa palabra quiere decir burla. De la misma manera también nosotros, cada uno de nosotros hay un Sanballat que le está haciendo escarnio, que le está diciendo: pero ¿para qué vas a hacer esto?
Pero ¿para qué vas a hacer las cosas bien hechas? ¿Pero para qué? Si nadie te está viendo. Además, pórtate bien porque de nada te sirve. Es lo que dice. Cada uno de nosotros, no, pero ¿para qué voy a ahorrar? No, pero ¿para qué voy a pedir trabajo? No, pero ¿para qué identifique la voz del enemigo? Pero ¿para qué voy a hacer esto? Si allí en la iglesia nadie me toma en cuenta. ¿Para qué voy a recoger esa basurita? ¿Para qué voy a servir? ¿Para qué? Si ya están contados los salvos. ¿Quién así puede? Entonces, identifique las voces del enemigo porque a él no le gusta ver un matrimonio feliz. No, él quiere ver ahí que las greñas vuelen por un lado, por las greñas por el otro lado. Él quiere ver ahí, oír ahí patadas, pero patadas de las que dan los salvadoreños. O los quiere ver patadas de toda clase. Eso es ahí donde el enemigo está feliz. Cuando la persona dice, no, mejor no voy a ir a la iglesia porque esto y este motivo. Ahí el enemigo va a estar saltando cuando hayan pleitos, va a estar saltando cuando el esposo le falte el respeto a su esposa y le levante la mano y la voz. Ahí el enemigo va a estar haciendo fiesta, ya me imagino, hasta bailando ahí, haciendo maravillas en el mundo espiritual ahí. Eso va a ser una fiesta para Satanás. Pero cuando nosotros estamos en amor, estamos orando de rodillas, estamos ayunando, estamos perseverando en la casa del Señor, cuando nosotros estamos sirviendo, cuando nosotros estamos amando, respetando, siendo detallistas, siendo amorosos, entonces el enemigo se le va a arruinar la fiesta. Y ya tarde o temprano va a volver a levantar esa voz. Vea lo que dice el versículo 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Entonces vea, la voz del enemigo viene con menosprecio. Y ahí donde viene el menosprecio a la mujer. Es que tú no vales. Es que mira cómo te tratan. Es que no te dan tu valor. Es que no te dan tu puesto. ¿Qué es lo que estaban haciendo? Lo van a reconstruir en un día. Estaban viendo qué gran muro, como un gran freeway que iban a hacer. Entonces era un menosprecio, era una burla, era un menosprecio que estos debiluchos judíos, todos mal comidos, todos costilludos, igual a su servidor. El punto de que lo estaban menospreciando. Lo mismo va a suceder. Va a venir una voz de menosprecio a su vida. Le va a decir, pero ¿para qué te vas a levantar? ¿Pero para qué vas a servir? ¿Pero para qué vas a congregarte? ¿Pero para qué? Si mira, tú cometiste este pecado hoy. Además, nunca eres perfecto. Siempre pecas. Siempre le erras al blanco. Entonces, ¿para qué? Entonces viene una voz de culpabilidad, una voz de menosprecio a nosotros mismos y dice, además de que ¿para qué voy a ir a la iglesia? Mejor aquí me quedo y se desinfla totalmente. Entonces, identifique que la voz va a venir, una voz de menosprecio para impedir de que usted no avance, para impedir de que usted no restaure su visión, para impedir de que usted no vuelva a sonreír, para impedir de que usted vuelva a sentirse bien. No, lo que Satanás quiere es tenerlo amargado o amargada. Eso es lo que Satanás quiere. Y él lucha porque cuando él lo tiene menospreciado, amargado, amargada, menospreciado en temor, ahí Satanás está haciendo una fiesta. Y le susurra su voz y le dice, pon esta música mejor échate unas cuantas, mejor ya no vayas a la iglesia. Ay. Ahí el Satanás hace un reggaetón ahí feliz de verla en esa condición, de verla que ya entró en una situación de temor, de inseguridad.
siempre va a venir ese menosprecio. Siempre va a haber un Judas que se levante para menospreciarlo. Siempre va a haber, siempre. Eso le sucedió a Jesucristo cuando Judas, cuando vino la mujer y empezó a derramar el perfume sobre los pies de Jesucristo. Dice que Judas dijo: qué desperdicio es ese. No, hombre, eso mejor lo hubiéramos vendido por $500 y lo hubiéramos dado a los pobres. Como quien dice: esta mujer sí que está desperdiciando, porque Jesucristo no vale esos $300 que esa mujer está gastando ahí. No vales. Entonces, había una voz de menosprecio a Jesucristo. No vales. Entonces, esa voz de menosprecio, identifíquela. Tal vez no se llame Judas. Tal vez tenga otro nombre más bonito. Se puede llamar Anthony, se puede llamar Rebeca. Identifique. No precisamente tiene que ser Judas, pero va a venir esa voz de menosprecio a su vida, con el fin de frenarla, con el fin de estancarlo, con el fin de que Satanás haga una fiesta, porque la tiene totalmente desinflada. Entonces identifíquela, pero identifíquela para tomar medidas. Además de eso, viene una voz de una cantidad de problemas que se incrementa. Vean el versículo 8 del capítulo 4, dice: y conspiraron todos a una voz. Lo que quiere decir de que la palabra conspiración quiere decir de que muchos, una gran cantidad de problemas se van a venir. Se le va a desinflar la llanta, se le va a ponchar la llanta, que va a tener un accidente, que el niño se le va a enfermar, la mujer se le va a enfermar, el esposo se le va a enfermar. Todo el mundo van a conspirar para que ya no levante su vida, para que se quede en el anonimato. Identifique, a lo mejor en este momento muchas áreas de su vida están conspirando contra su vida espiritual, contra su finanza, contra su vida sentimental. Imagínese identifíquese cuántos problemas están conspirando con el fin de que usted no vea respuesta, con el fin de que usted se quede totalmente estancado. Entonces, ¿qué es lo que va como resultado? Obviamente va a venir el deseo de abandonar, el deseo de ya no querer seguir adelante, el deseo de ya abandonarlo todo. Es ahí donde llegan los deseos, es ahí donde surgen los divorcios, es ahí donde surgen las quiebras, las personas que se van a la quiebra, es ahí donde surgen los conflictos, las pérdidas espirituales. Es ahí donde decimos: ya no voy a ir a la iglesia, y si me llama el pastor no le contesto. Es ahí donde ya la persona llega a ese punto. Como usted lo ve, va gradualmente, hasta que llega a ese punto entonces, donde la persona dice: ya no vamos a sembrar con lágrimas aquí, porque para sembrar con lágrimas mucho cuesta. Ya no vamos a edificar en la roca, porque mucho cuesta. Entonces, versículo 11, ¿qué fue lo que dijeron algunos? Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué es lo que quiere Satanás? Hacer cesar la obra. ¿Pero por qué? Porque es una obra buena. Fuera una obra mala, no. Siempre todo lo bueno cuesta. Y eso es lo que Satanás va a querer hacer cesar esta obra, hacer cesar su vida espiritual, que ya no avance. Hagamos cesar la obra, hagamos cesar, que pare de ir a la iglesia, en otras palabras, que pare de orar, que pare de leer la Biblia. Entonces, y como obviamente la cosa está difícil, entonces es ahí donde surgen las voces: pare de sufrir. Y esa es una voz del enemigo, pero camuflajeada, porque no todos los caminos llevan a Roma. Esa es una voz camuflajeada. A Jesucristo le costó y a nosotros también nos va a costar. Y aquí
no es cuestión de soplar y hacer botellas, como dice. Esto cuesta. Por eso la Biblia dice, si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Esto cuesta. Aquí no es nomás cuestión de pare de sufrir. No. Nomás deje tanto porcentaje ahí y el asunto arreglado. Es tremendo cuánta gente, y obviamente todo lo queremos fácil. Vamos por el almuerzo y lo queremos fácil, rápido. Deme una hamburguesa con Coca-Cola, papitas, ya, y ya a los 5 minutos ya lo queremos. Es curioso que el día de antier arrestaron a 2 personas por estar vendiendo en Nueva York, creo que fue, o en Atlanta. Estaban vendiendo tickets chapeados de oro para ir al cielo por $100. ¿Y sabe por qué los arrestaron? Porque ya habían vendido $10,000. Es exagerado cómo nuestra sociedad está tan contaminada que quiere ir al cielo únicamente con pagar $100. Ya voy al cielo, asunto arreglado, ya tengo mi... Entonces, y eso es lo que pasa. Eso viene a reflejar realmente nuestro propio estado. Eso es lo que realmente nosotros somos. Queremos las cosas fáciles. Queremos las cosas fáciles, no queremos pagar el precio. Y esa es la verdad. No queremos crucificar la carne. No queremos agarrar el toro por los cuernos. Lo vemos, pero ahí tate. Toleramos el machismo, toleramos el feminismo, toleramos los celos, toleramos el orgullo, toleramos la soberbia, toleramos la falta de oración, toleramos la falta de ayuno, toleramos la falta de perseverancia de ir a la iglesia. Lo vamos tolerando y lo toleramos y lo toleramos. Y por último queremos que nos digan, pare de sufrir. Deje sus $100 ahí, ya tiene la salvación comprada. No, el que quiera celeste, dice, que le cueste. A Jesucristo le costó la salvación de nosotros. Por eso que nosotros no la valoramos. Pero si a nosotros nos costara realmente el precio de la salvación, valoráramos vivir en santidad. Si nosotros supiéramos que realmente la paga del pecado es muerte, ¿y qué clase de muerte es? Para que el propio creador del cielo y de la tierra tuvo que venir a dar su propia vida. No mandó ni a un ángel ni a un arcángel, sino que él mismo tuvo que venir. Porque es una salvación tan grande. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, no son virtudes las que nosotros tenemos. La irresponsabilidad no es una virtud. La indisciplina no es una virtud. Es un pecado que debo de sacarlo de mi vida. Debo de perdonar, debo de amar y debo de pagar el precio. Así es de que, aunque venga la traición, nosotros debemos de ser sabios, identificar. Así es de que, ¿qué vamos a hacer? Número 1, ¿qué hicieron ellos? Vea el versículo 4, dice, oye, oh Dios, dice, capítulo 4, versículo 4 de Nehemías. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos? Estaban orando. Número 1, debemos de mantenernos nosotros orando a pesar de las circunstancias difíciles. La Biblia dice, orad sin cesar, orar en todo tiempo, rumbo al trabajo, en el trabajo, al acostarse, estando acostado, al levantarse, en todo tiempo. Dejemos a un lado la religiosidad, porque la religiosidad limita a Dios, limita el poder de Dios. Porque la religiosidad me dice que para orar debo de estar arrodillado. Y si no estoy arrodillado, como los musulmanes, y en una vertical y horizontal, no, entonces mi oración no es contestada.
¿Y qué es lo que hace eso? Limita el amor de Dios. Si ese hubiera sido el caso, entonces Jonás, ¿cómo le hizo para orar en el vientre del pez cuando estaba ahí? Jonás. Cuando aquel ladrón oró en la cruz del Calvario, estaba pidiendo ahí en la cruz del Calvario, no estaba de rodillas. Entonces, no limitemos por medio de la religión el amor de Dios. Debemos de orar en todo tiempo. No limite el amor de Dios. Número 2, manténgase alerta. Siga ayunando, siga perseverando. Manténgase alerta. Y eso quiere decir, tome el toro por los cuernos. Y eso quiere decir hacer una lista y ver en las áreas que estoy fallando y proponerme en este año realmente hacer un cambio en mi vida. Y si tengo personas que tengo que perdonar, debo de agarrar el número de teléfono y llamarle. Mira, sinvergüenza, te estoy llamando. No tanto así, pero por lo menos quiero decirte que te perdono, que te amo en el amor del Señor. Y si lo tiene a la par, pues más fácil todavía. Agárrelo de ahí. No te vas. Número 3, solamente escuche la voz de Dios. ¿Cuántas voces van a venir? Mire, si empezamos a escuchar voces, olvídese. En el trabajo escucha voces de personas negativas. Cuando yo me iba a casar me decían, ay, ¿por qué tan joven? No se case, me decían. Ay, voy a orar por usted para que se arrepienta, me decían. No escuche, no todas las voces son de Dios. Me dijo, ¿qué estás haciendo? Me dijo uno. Esa mujer no te conviene, me dijo. Por eso yo calladito me fui a casar. Calladito, no le dije a nadie, ni mi papá ni mi mamá, nadie le dije. Cuando ya teníamos la fecha, no, ya venían las voces, tarde pillaste, le dije, porque ya estoy casado, le dije. Ya me casé por lo civil y ya estamos. ¿Por qué? Porque, mire, hay tanta gente negativa, es exagerado. Agréguele a eso las voces de Satanás que vienen y le susurran puras voces negativas. Debemos de identificar las voces. La voz que nosotros debemos de seguir es la voz de Dios, pero es la que menos importancia le damos a veces. Es la última que recurrimos, y si al caso recurrimos. Porque realísticamente los del diluvio no atendieron a la voz de Dios. Ninguno. Así es de que obedezcamos la voz de Dios. Número 4, recuerde que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos la fuerza para tomar medidas en el asunto. Si ya Dios vino y nos dio ese poder, entonces ejerzámoslo. Si ya Dios nos dio ese amor, ejerzamos ese amor. Y si ya Dios nos dio ese dominio propio, eso van a ser el muro que van a preservar nuestra salvación. El poder que tenemos en nuestra boca al orar, el amor con el que vamos a amar a nuestro prójimo y el dominio propio que vamos a ejercer ante las situaciones que arrepintamos, que identifiquemos. Así es de que necesitamos arrepentirnos. Y arrepentirse no es únicamente estar convencido. Arrepentirse es tomar un giro de 180 grados. Yo me puedo salir de aquí, pero convencido únicamente. Convencido que Dios habló, pero no arrepentido. Por eso la palabra dice, arrepentidos y convertidos. Y otro versículo que dice, arrepentidos y creed en mí. Nos podemos arrepentir, pero si no creemos en la palabra de Dios, volvemos a caer en lo mismo. Porque creer significa que yo voy a dar un giro de 180 grados, que yo voy a ir en dirección opuesta a la que venía. Eso es creer. Porque de creer hasta el diablo cree, pero no se arrepiente. No puede tomar un giro de 180 grados. Es por eso de que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Es por eso que hasta los demonios creen, pero van a ir al infierno. No es suficiente únicamente solo con creer. Debo de arrepentirme, y arrepentirme tiene que ver con creer y dar un giro de 180 grados. Así es de que si usted únicamente está arrepentido, probablemente está convencido, pero no está arrepentido.
Porque arrepentido quiere decir realmente tomar medidas drásticas del lugar donde estaba. Incline su rostro, vamos a orar. Padre bendito, gracias Señor en esta hora. La iglesia está ubicada en el 10850 Walker's Drive, Houston, Texas 77099. El número de teléfono es 281-302-8983. Si desea visitarnos pero no tiene transportación, favor déjenos saber con anticipación y con gusto los levantaremos. Que el Señor les bendiga.